comenzar. Muy bien, bueno, como les mencionaba, este curso es acerca de oscilaciones y ondas. Este, que vamos a entender paso a paso qué es todo esto de oscilaciones y ondas, pero es algo que muy seguramente ya han experimentado en la vida cotidiana. Y para comenzar, lo que vamos a ver es una introducción a lo que se conoce como oscilaciones armónicas. Vaya, vamos a ver ciertos objetos o sistemas que se llaman osciladores y que su movimiento se llama movimiento armónico simple. Ustedes ya han visto hasta ahora que en la física nosotros analizamos los objetos que se mueven. Hasta ahora ustedes han visto eso. Bueno, a lo mejor ya se han entrado un poco en electromagnetismo y eso también conlleva otras cosas, pero al final también esas cargas se mueven, ¿no? Entonces, en física principalmente nos interesa estudiar el movimiento. Y este también es el caso, vamos a estudiar un movimiento de ciertos objetos, pero este movimiento tiene una peculiaridad. Entonces, una partícula de masa m, se dice que se encuentra en un movimiento oscilatorio si se describe como un movimiento periódico. Y esto es muy importante respecto a un punto de equilibrio, un punto o posición de equilibrio estable. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, un tazón, por ejemplo, el tazón que utilizamos para el cereal, y nosotros tenemos una pelotita, si nosotros dejamos caer este la pelotita desde un extremo, lo que va a pasar es que esa pelota va a empezar a rodar por la orilla de todo el tazón y va a llegar hasta el otro extremo, ¿no? Y por efectos de la gravedad va a volver a hacer el mismo movimiento, es decir, se va a regresar y va a regresar al punto donde había iniciado su movimiento, ¿sí? Entonces, esto es un movimiento periódico. ¿Por qué periódico? Porque es un movimiento que se repite. Entonces, ahí es donde comienza este estudio de oscilaciones. Las oscilaciones básicamente es un movimiento que se va a repetir, ¿ok? Pero, más importante aún, lo hacen respecto a un punto o posición de equilibrio estable. Esto es bastante importante porque eso caracteriza a un movimiento oscilatorio a un movimiento que no es oscilatorio, ¿ok? Un movimiento oscilatorio siempre va a tener una posición de equilibrio que es estable, ¿ok? Ahorita vamos a entender mejor eso. Entonces, un sistema se encuentra en un movimiento periódico cuando se repite en intervalos regulares de tiempo. Ya es lo que les decía, si soltamos la pelotita, lo que va a ocurrir es que se va a ir hacia el otro extremo, pero luego por efectos de la gravedad va a regresar, ¿no? En algún momento en la vida real, en algún momento se ha de detener la pelotita, ¿no? Ya sea por cuestiones de fricción, etcétera, ¿no? Pero podemos suponer que no hay fricción ni otra cosa que tenga la pelotita y podríamos imaginar que entonces la pelotita va a estar como que en un movimiento perpetuo de un lado a otro, ¿no? Entonces ese es un movimiento periódico, un movimiento que se repite en intervalos de tiempo. ¿Por qué razón? Porque en un cierto tiempo, por ejemplo, t igual a 0, vamos a estar aquí al inicio y después a lo mejor en un tiempo t igual a t mayúscula, no sé, no, a lo mejor 10 segundos, 20 segundos, lo que sea, va a regresar otra vez a esa posición y se va a repetir, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos a qué nos referimos con movimiento oscilatorio. Pero, como les mencionaba, ¿qué es una posición de equilibrio estable? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, y es que una posición de equilibrio estable es un punto en el sistema, este, bueno, más bien es un punto donde el sistema siempre regresa a él después de un cierto tiempo. Ajá. Pero esta posición de equilibrio estable tiene una característica peculiar, ¿ok? Entonces, decimos que una posición de equilibrio inestable es cuando el sistema no regresa a ese punto. De hecho, ustedes ahorita hasta el momento lo que han estado analizando en física son
sistemas o son objetos que se mueven pero no regresan necesariamente al mismo punto. Por ejemplo, si vieron cinemática, ustedes vieron a lo mejor analizar un objeto que se mueve en línea recta pero nunca regresó a su posición original. Entonces eso no, aparte de que no es un movimiento periódico, tampoco podemos decir que es un movimiento oscilatorio, ¿ok? Entonces, eh, ¿ya qué nos referimos con estado? Porque yo les mencioné que el movimiento oscilatorio es cuando el sistema regresa a su estado inicial después de un cierto tiempo. Bueno, en mecánica clásica, lo que han visto hasta ahora, vaya, el estado de movimiento de una partícula siempre va a estar determinado por la posición y la velocidad. Es decir, en algún momento de tiempo la partícula que estemos analizando, el objeto que estemos analizando, tiene cierta posición y cierta velocidad. Entonces, eso ocurre en los movimientos oscilatorios, que después de un cierto tiempo va a volver a tener la misma posición y la misma velocidad aparte. ¿Ok? Y, por ejemplo, tenemos los objetos que rotan. A lo mejor ustedes pues ya vieron los objetos que rotan, pero no lo relacionan mucho ahorita con movimientos oscilatorios. Y es que si por ejemplo tenemos una rueda que gira, pero a esa rueda le colocamos una bolita y empezamos a girar la rueda, vamos a ver que esa bolita en algún momento va a regresar a la posición original, ¿sí? Como aquí se muestra, va a regresar a la posición original. Entonces ahí es donde vamos a poder identificar que ese es un movimiento repetitivo, ¿ok? Y existen muchos otros ejemplos en los cuales tenemos movimientos repetitivos o movimientos oscilatorios. Por ejemplo, un resorte. Es probable que ustedes ya hayan visto los resortes ahorita. Bueno, muy seguro que incluso ya hayan interactuado con uno. Los resortes, cuando ustedes los estiran, se vuelven a contraer. Es decir, existe una fuerza que intenta hacer que el resorte vuelva a su posición original. ¿Ok? Y eso también es bastante importante, porque los osciladores armónicos se van a caracterizar que tienen una fuerza restauradora. Acuérdense que al menos ahorita lo que han estado viendo de mecánica clásica, las causas del movimiento de un objeto se deben a fuerzas. ¿Okay? Entonces, para que un objeto esté en un movimiento oscilatorio, es decir, que va y viene de un lado a otro, tiene que haber algo que le llamamos fuerza restauradora que haga que el objeto regrese otra vez a la posición original. ¿Ok? En este caso, en los resortes, esa fuerza, perdón, que hace que regrese a su posición de equilibrio, se le llama, bueno, lo han visto muy seguramente como ley de Hooke, ¿no? Ley de Hooke. Entonces, ley de Hooke, ¿no? Eso casi siempre se estudia un poquito en la parte de cuando empiezan a haber energía y todo eso, ¿no? Entonces, como les decía, los resortes los estiran y va a regresar a su posición de equilibrio, ¿no? Que en este caso es x igual a 0. Eso es una posición de equilibrio, porque el resorte siempre va a tender a regresar a esa posición. ¿Por qué? Porque esa posición es la más estable posible. Esa posición esa posición es donde las fuerzas o las sumatorias de las fuerzas es cero. Cuando tú estiras el resorte, ya tienes una fuerza distinta de cero, porque el resorte intenta jalarlo hacia un lado. ¿Ok? Cuando tú lo estiramos para acá, entonces el resorte va a intentar estirarlo hacia el otro lado. Y lo mismo pasa cuando se comprime. Cuando se comprime, el resorte lo que va a intentar es empujar ese objeto. ¿Ok? Ustedes ya han interactuado con resortes muy seguramente y pues ya saben qué pasa en eso, ¿no? ¿Qué pasa eso? Pero eso se debe a que el sistema siempre quiere regresar al punto de equilibrio, es decir, cuando no hay una elongación del resorte. ¿Por qué? Porque ese es su estado más estable. ¿Ok? Y otro ejemplo muy importante es el péndulo. Muy seguramente también saben lo que es un péndulo, que básicamente es un objeto
es un objeto que se cuelga de una cuerda que está tensa, y se, se levanta, por así decirlo, y se suelta y empieza a moverse de un lado a otro, en un va y viene, ¿no? Por ejemplo, en los relojes antiguos o en otras cosas han visto el péndulo. Y el péndulo también es un oscilador, porque su movimiento se describe como una oscilación, ¿ok? En un va y viene. Y en este caso la posición de equilibrio es donde originalmente estaba el péndulo. En este caso la fuerza restauradora o la fuerza que va a intentar regresar a su posición de equilibrio el objeto es la gravedad, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a analizar el movimiento armónico simple. Entonces ya vimos que un oscilador es un objeto que va y viene de un lado a otro, es decir, que su movimiento es periódico. Y a este movimiento le vamos a llamar movimiento armónico simple. Y claro, tiene una característica muy importante que sea movimiento armónico, que ahorita les voy a explicar. Los osciladores tienen la característica particular que su movimiento es causado por una fuerza restauradora, ¿ok? Tal que su movimiento es periódico respecto a un punto de equilibrio. Ajá. Recuerden que este punto de equilibrio es donde es el punto a donde el objeto tiende a regresar, ¿sí? Y es donde generalmente, al menos en los osciladores armónicos simples, generalmente es la posición de inicio, ¿sí? De los objetos, donde no le afecta ninguna, más bien es donde no le afecta ninguna fuerza, y casi siempre es la posición de inicio, es decir, donde están en equilibrio, donde están estáticos, ¿sí? Hay muchos tipos de osciladores. En particular, pues los osciladores armónicos simples son de gran importancia. Son muy importantes estos osciladores. Porque no solamente se aplican aquí en la mecánica, incluso aparecen en mecánica cuántica y en muchas otras cosas. Pero tienen la peculiaridad, o la particularidad, mejor dicho, que su fuerza restauradora está dada de la siguiente manera. Y es que la fuerza va a ser proporcional a la posición de la partícula, pero negativo y con una constante K. ¿Ok? K es constante, ¿no? K es constante. Pero esto es muy importante, no debemos de confundir con la ley de Hooke, ¿ok? Todos los osciladores armónicos, es decir, armónicos simples, es decir, todos los sistemas u objetos que se mueven en un movimiento periódico respecto a una posición de equilibrio, su fuerza va a estar dado por esto, pero no necesariamente es la ley de Hooke, ¿ok? Cuando analicemos el péndulo, bueno, cuando ustedes lo analicen, porque les voy a dejar un video, ahí es donde van a ver que también la fuerza del péndulo, la fuerza que intenta regresar el péndulo a su posición de equilibrio, es proporcional a su posición, ¿ok? Entonces, el movimiento de los osciladores armónicos simples se conoce como movimiento armónico simple. Vaya, así es simple, ¿no? No tiene sentido. Entonces, el primer ejemplo, y quizás el más sencillo de entender, como les decía, es el resorte. ¿Por qué el resorte? Bueno, porque es algo con lo que muy seguramente se han interactuado. Hay muchos, este, incluso aparatos que ustedes puedan tener que tienen resortes, ¿ok? Y los resortes, como les decía, cuando ustedes no los comprimen o los estiran, están en una posición de equilibrio x igual a 0. Y en esa posición no ocurre nada. El resorte se queda tal y como está. La cosa viene cuando empezamos a estirar ese resorte. Cuando nosotros lo estiramos, por ejemplo con nuestra mano,
la fuerza del resorte va a intentar jalarlo hacia el otro lado. Es decir, va a ser opuesto a donde nosotros queramos moverlo. ¿Ok? La fuerza restauradora va a ser opuesta a donde nosotros queramos moverlo. ¿Sí? Por eso es que aparece este signo negativo. ¿Ok? Y lo mismo va a ocurrir cuando ustedes suelten ese resorte. Lo que va a pasar es que lo va a intentar regresar a su posición de equilibrio, pero debido a la fuerza va a ocurrir que el, que el resorte se va a comprimir y otra vez va a intentar regresarlo a su posición de equilibrio, y entonces ahí es donde va a estar en un va y viene, ¿no? En un va y viene. Claro, esto es de manera muy ideal porque en la vida real pues el resorte al final de cuentas se va a detener en algún momento, no va a estar oscilando tal cual, pero es la manera más sencilla de poder entender esto de las oscilaciones del movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, como estamos en un va y viene, matemáticamente el movimiento armónico simple puede escribirse mediante funciones trigonométricas, el seno y el coseno, que aquí lo voy a poner en español. Mediante funciones trigonométricas, el seno y el coseno. ¿Por qué razón? Bueno, para este punto yo no sé si han estudiado más a fondo las funciones trigonométricas, pero las funciones trigonométricas tienen la característica muy importante que son periódicas, es decir, que se repiten. Por esa razón resulta ideal modelar este tipo de movimiento mediante funciones trigonométricas, ¿no? Aquí tenemos el coseno y el seno, ¿no? ¿Ok? Que se ven más o menos así, ¿no? Estas funciones oscilan entre 1 y menos 1. Es decir, su valor mínimo que pueden tener es menos 1 y su valor máximo pues es 1. Pero vamos a intentar de encontrar una intuición a esto, de por qué ocurre esto. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos un resorte el cual vamos a estirar con nuestra mano con una cierta fuerza, ¿no? El resorte va a llegar a una posición final, ¿ok? En esta posición final, la velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque no se va a estar moviendo todavía, ¿ok? Cuando estiremos una cierta distancia, el resorte va a seguir, o el objeto va a tener una posición v igual a cero, porque no se va a estar moviendo. Cuando lo sueltes es cuando lo soltemos es cuando se va a empezar a mover y va a empezar a tener una velocidad distinta de cero. Es algo como cuando ustedes dejan caer los objetos. Ustedes cuando dejan caer los objetos, en el momento en que los sueltas, en el justo momento que los sueltas, no tiene velocidad. Tiene velocidad ya hasta que empieza a recorrer la distancia, vaya. Ajá. Porque al final de cuentas la velocidad es eso, distancia entre tiempo. Ok. Entonces, aquí ya lo hemos estirado. No sé, le voy a llamar una distancia A. Una distancia A. Mejor lo hubiera puesto acá abajo. Y en ese momento, como les decía, la velocidad es igual a cero. No tiene velocidad. Pero cuando nosotros lo soltemos, el resorte va a aplicar una fuerza proporcional a la distancia que va a intentar regresar ese objeto a su posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces ahí es cuando la velocidad va a ser distinta de cero. ¿Sí? Pero se va a contraer tanto ese resorte que otra vez va a llegar a una posición, a una distancia, en este caso menos A. ¿Por qué menos A? Porque bueno, la posición de equilibrio, es decir, la posición en donde está en un inicio el resorte es x igual a 0. Entonces, si voy a la izquierda, pues son números negativos, ¿ok? No estarán de acuerdo con eso.
Entonces va a llegar otra posición que le vamos a llamar menos A, en la cual otra vez este resorte se va a detener. Y entonces cuando se detenga, pues su velocidad va a ser cero. Cuando un objeto se detiene, pues su velocidad es cero. Entonces lo mismo va a ocurrir aquí. Cuando se contraiga el resorte y se detenga, su velocidad va a ser cero. Y hasta que cuando se comprima, es cuando el resorte va a intentar otra vez jalarlo hacia el otro lado. Y su velocidad ya va a ser distinta de cero. ¿Ok? Entonces, acuérdense, nosotros vamos a estirar el resorte hasta una distancia A, que es lo que vamos a llamar como máxima distancia. Máxima distancia. Y en esa máxima distancia su velocidad va a ser cero. Hasta que no lo soltemos, la velocidad va a ser distinta de cero. Y se va a comprimir ese resorte o se va a comprimir ese objeto hasta que llegue a una posición menos A. Y nuevamente ahí es donde otra vez la velocidad va a ser cero. ¿Ok? Pero otra vez esa fuerza del resorte va a intentar empujar el objeto para regresarlo a su posición de equilibrio, y ahí es donde va a estar en un va y viene. Un va y viene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también algo muy importante es que cuando estiramos el objeto hasta la posición A, la fuerza va a ser igual a menos K por A. ¿Por qué? Porque la posición es A. Vaya, la distancia que hemos recorrido es A. Entonces, acuérdense que la fuerza, pues al final por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Y precisamente en este momento, cuando la velocidad sea cero, es cuando vamos a tener la aceleración máxima. Ok. Y cuando regrese al punto menos A, aquí también la velocidad es cero, y resulta pues es que la fuerza va a ser igual a menos K por menos A. Y entonces esto es igual a K por A. Volvemos a tener una aceleración máxima. Entonces en los puntos donde la velocidad es cero, la aceleración no va a ser cero. Eso es muy importante. La aceleración no va a ser cero, va a ser máxima. Va a llegar a su punto más alto. Y es quizás un poco contraintuitivo, pero poco a poco lo van a ir entendiendo, porque resulta que en la posición de equilibrio, es decir, en x igual a 0, ocurre todo lo contrario. En esta posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima y la aceleración va a ser 0. Pero eso ya es viendo las ecuaciones, vaya, ¿no? Entonces vamos a estar en un va y viene, Y por esa razón es que se comporta como funciones trigonométricas, es decir, funciones periódicas, funciones que se repiten una y otra vez. Algo más o menos como el coseno, no sé si lo puedan notar. Llegamos a una posición donde hemos estirado el resorte y lo que va a hacer es que va a intentar regresar al cero, porque pues al final este es el cero. Va a regresar al cero, pero se va a comprimir el resorte, que otra vez va a llegar a un punto menos A. Pero otra vez la fuerza del resorte lo va a intentar regresar a la posición x igual a 0, pero otra vez se va a estirar y va a estar en un va y viene ese resorte. Y lo mismo ocurre con el péndulo, ¿ok? Es exactamente el mismo. Existen otros osciladores armónicos, pero esos son los más, como que los típicos que se utilizan para entender oscilaciones armónicas. ¿Ok? Y ahora vamos a a unas definiciones bastante importantes, que es la definición de amplitud y periodo. Ok, entonces, ojo, yo estoy utilizando resortes, pero podemos utilizar otros objetos que están en un va y viene. Ok, ahorita las ideas que quiero plantearles son generales, es decir, se aplican a todos los osciladores armónicos simples. Pero el resorte es el ejemplo más sencillo de entender, incluso hasta pues de dibujar.
Entonces, pues es mejor, ¿no? Mejor. Bueno, entonces, como les decía, el resorte en un inicio está en una posición x igual a 0, que le llamamos posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Y esta posición de equilibrio es precisamente donde las fuerzas o las sumatorias de las fuerzas son es igual a 0. Es decir, no hay movimiento. No hay movimiento ahí. Todo está estable, todo está en equilibrio. ¿Sí? Pero cuando sacamos este objeto de su equilibrio, es decir, cuando empezamos a estirar con una cierta fuerza, el resorte va a intentar regresar con una fuerza menos kx a su posición de equilibrio, ¿ok? A esta fuerza le llamamos fuerza restauradora porque intenta restaurar el sistema a su posición original. Eso pues se entiende, ¿no? Pero, como les había mencionado, en este momento cuando nosotros estiramos hasta una cierta posición A, es la máxima distancia a la que llega nuestro objeto, ¿sí? Y esa máxima distancia que le denominamos A, precisamente es lo que se llama como amplitud. Ajá. ¿Por qué? Porque es hasta donde va a llegar nuestro objeto y luego se va a regresar. Es la amplitud a donde va a llegar el objeto, ¿sí? Luego, se va a comprimir el objeto por la fuerza del resorte, pero se va a comprimir tanto que va a llegar un momento que otra vez el resorte va a intentar jalarlo al sentido contrario, ¿no? Vamos a tener otra fuerza menos kx, okay, que va a intentar jalar el resorte a su posición de equilibrio de nuevo. En este caso también llegamos a una posición menos a. El menos es porque ya estamos del lado izquierdo de la posición de equilibrio, acuérdense. Ajá. Entonces por eso es negativo. Menos a. Y esto sigue siendo la amplitud. Ajá. La amplitud al final de cuentas es la máxima distancia a la que puede llegar, ¿no? Entonces sigue siendo amplitud. Pero en ese momento otra vez el resorte lo va a empujar y va a regresar otra vez a lo anterior. Va a regresar a lo anterior y va a estar en un va y viene ese resorte. Ajá. Entonces, después de ese tiempo que el resorte está en su posición original y luego lo estiramos, luego regresa y se vuelve a ir, todo ese tiempo que ha pasado desde que lo soltamos, es decir, desde que lo soltamos aquí, todo ese tiempo ha transcurrido un tiempo t. A lo mejor han sido 10 segundos, a lo mejor 20, no sabemos. Pero vamos, ha transcurrido un cierto tiempo t. Y precisamente este tiempo le llamaremos periodo. Entonces, el periodo básicamente es el tiempo en el que el objeto recorre una oscilación. Es decir, hace el movimiento que hace siempre. Ajá. Es decir, inicia a la derecha y vuelve a terminar a la derecha. ¿Ok? Y de hecho aquí les puse las definiciones, ¿no? Amplitud es la máxima magnitud. Por eso les digo que no importa el signo, porque pues es magnitud del desplazamiento. Es decir, es la máxima distancia a la que podemos llegar. Ajá. Y el periodo es el tiempo requerido para completar un ciclo, para hacer un ciclo completo. Es decir, que si iniciamos aquí, vamos a terminar aquí. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para terminar otra vez aquí? ¿Ok? Ese es el periodo. Ahora, sin embargo, la representación gráfica con dibujos no es adecuada, ¿no? Necesitamos nosotros gráficos matemáticos
funciones, vaya, para poder describir el movimiento de estos objetos. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, la manera de poder representar el movimiento de estos objetos que están en un movimiento oscilatorio es mediante funciones trigonométricas, porque son funciones que se repiten, son funciones periódicas. ¿Ok? Caso contrario que ocurre con otras cosas, por ejemplo, pues ya ustedes ya vieron, por ejemplo, caída libre, ¿no? Y en caída libre, muy seguramente vieron esas ecuaciones muy famosas de la cinemática, ¿no? Y vieron que la posición es una función cuadrática del tiempo, es decir, que depende de t al cuadrado, del tiempo al cuadrado. Ajá. Y nosotros siempre buscamos eso, poder representar el movimiento de los objetos mediante ese tipo de funciones. Y este también es el caso, buscamos representar el movimiento del objeto en función de algo, ¿no? Que tenga una función asociada a ese movimiento. Entonces, recordemos, otra vez tenemos un objeto que va a estar en movimiento, que puede estar en movimiento armónico simple debido a una fuerza restauradora, pero en un inicio va a estar en una posición de equilibrio que generalmente es x igual a 0, una posición de equilibrio en donde las fuerzas son 0. Pero luego vamos a estirar ese objeto hasta una posición A, x igual a A, y el objeto va a intentar regresar a su posición de equilibrio. Entonces, como vamos a estirar a una posición x igual a A, pues vamos a iniciar aquí simplemente, en x igual a A. Nuestro gráfico va a ser de la siguiente manera. El eje vertical va a ser la posición, es decir, x, ¿no? X. Mientras que el eje horizontal va a ser el tiempo. Cómo va transcurriendo el tiempo. Okay. Entonces, como les decía, cuando estiramos llegamos a un x igual a, es decir, a su amplitud, y la posición de la partícula va a ser esta, ¿no? En un tiempo t igual a 0. Luego vamos a soltar y lo que va a ocurrir es que el resorte va a querer restaurar esa posición y va a regresar al 0, ¿sí? A x igual a 0. Luego de eso, el resorte se va a comprimir, hasta llegar otra vez a su máxima amplitud, en este caso negativa, que es x igual a menos a. ¿Ok? Y se va a detener. Acuérdense que en estas posiciones la velocidad es 0. En este caso, porque apenas va a iniciar un movimiento, y en este otro porque se detuvo. ¿Ok? Nuevamente, como el resorte se ha comprimido, va a intentar regresarlo a su posición de equilibrio y va a volver a x igual a 0. ¿Ok? Pero va a regresar a la posición A. Entonces, como les decía, esto que vemos aquí es la amplitud. ¿Ok? Y también, como les decía, otra cosa bastante importante es que después de un cierto tiempo el objeto regresó al inicio de donde había empezado. Entonces toda esta distancia en el eje del tiempo es el periodo, ¿no? El periodo t. ¿Ok? Es ese periodo t. Y la amplitud es la máxima distancia, es decir, a lo más alto que llega en el eje de la posición, ¿sí? Y a partir de aquí se va a repetir el movimiento. Entonces va a estar en un va y viene, ¿no? La función representa bien que en el tiempo va a estar arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, de un lado a otro, ¿ok? Ya por último,
formalmente, la ecuación que modela la gráfica anterior es x igual a x, que depende del tiempo, es decir, la posición que depende del tiempo, igual a, es decir, la amplitud, por el coseno de omega t, ¿sí? Donde a es la amplitud y omega es 2pi entre el periodo, ¿ok? Aquí tenemos el periodo. Entonces todo se ve involucrado. ¿Y por qué 2pi entre el periodo? Porque esa omega no es W, es omega. Omega. ¿Por qué es 2pi entre el periodo? Bueno, como les decía, las funciones trigonométricas se repiten después de un cierto tiempo. Eso significa que que van a regresar a su posición original después de un cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que como son periódicas, se repiten, tiene que haber un intervalo de repetición, vaya. Y las funciones trigonométricas se dicen que son periódicas cada 2pi. Por esa razón aparece este 2pi. ¿Okay? Bueno, no se dice, más bien es así. Es una afirmación, ¿no? No es algo que se diga, es así, ¿no? Se puede demostrar que es así, que son periódicas cada 2pi. ¿Ok? Entonces, si nosotros sustituimos esto en la ecuación anterior, por ejemplo, cuando haya pasado un tiempo t igual a t igual a t mayúscula, y nosotros sustituimos esto, lo que va a ocurrir es que nos va a quedar a por el coseno de 2pi. Pero el coseno de 2pi pues es 1. Entonces otra vez nos va a dar a. ¿Ok? Entonces es una como manera de adecuar todo eso, pero tiene bastante sentido, ¿sí? Entonces, ya por último, esto no lo voy a ver, nada más lo voy a pasar así rápido. Esto pues yo se los voy a agregar ahí a las notas. Y pues si quieren ustedes lo estudian. Porque esta es la deducción formal de cómo deducir todo el movimiento armónico simple. Ajá. Mediante cálculo, porque se hace mediante cálculo. No sé si han visto hasta ahora, pero en la física siempre utilizamos cálculo. Yo no sé en qué grado de preparatoria van, pero en la física siempre utilizamos cálculo. Y ustedes no sé si han visto cálculo, por eso les digo que no es necesario verlo. Nada más se lo noté por si ustedes lo quieren saber. Y bueno, aquí viene toda la deducción, como quien dice, más formal, muchísimo más formal. Porque los que les di ahorita fue más que nada una mera intuición de entender cómo es el movimiento armónico simple y cómo es su ecuación y su solución. Ajá. Y aquí vienen las unidades. Aquí aparece más formalmente lo del omega. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Viene todo eso. Todo eso. Pero bueno, eso ustedes si quieren lo estudian por su cuenta. Lo anotan. ¿Ok?